La niñera nunca tuvo su primera vez, hasta que el viudo rico le pidió una noche. Ella solo cuidaba a su hijo con ternura y respeto, pero una noche, él la miró diferente. «Quédate, solo esta noche», le susurró el viudo que aún lloraba por su esposa. Lo que pasó después, nadie se atrevería a contar. El aire matutino de Guadalajara llevaba consigo el aroma de las tortillas recién hechas y el bullicio característico de una ciudad que despertaba. Elena Morales caminaba por las calles empedradas de su colonia, ajustando su pequeña mochila, mientras se dirigía hacia el autobús que la llevaría a la zona rosa, donde trabajaba. A sus 24 años, Elena había aprendido que la vida no siempre te da lo que planeas. Hija mayor de una familia de 4 hermanos, había sacrificado sus estudios universitarios para ayudar a mantener el hogar después de que su padre perdiera el trabajo en la fábrica textil. Sus manos, suaves pero marcadas por el trabajo doméstico, sostenían firmemente su identificación de empleada mientras esperaba el transporte público. «Buenos días, Elena», la saludó doña Carmen, la vendedora de tamales de la esquina. «¿Otra vez tan temprano?» «Buenos días, doña Carmen. Sí, la niña Sofía entra temprano al colegio hoy», respondió Elena con una sonrisa sincera. A pesar de las circunstancias que la habían llevado a trabajar como niñera, genuinamente amaba su trabajo cuidando a la pequeña hija de los Sandoval. El autobús llegó puntual, como siempre. Durante el trayecto de 40 minutos hacia el exclusivo fraccionamiento donde vivía la familia Sandoval, Elena observaba por la ventana cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Las casas modestas de concreto daban paso a amplias residencias con jardines perfectamente cuidados y portones de hierro forjado. La casa de los Sandoval era imponente, una construcción de estilo colonial mexicano, con muros de cantera rosa y un jardín que parecía sacado de una revista. Elena había trabajado allí durante 2 años, primero como empleada de apoyo y luego, después del accidente que cambió todo, como la niñera principal de Sofía. «Elena, qué bueno que llegaste», la recibió Carmen, la cocinera de la familia, una mujer mayor de rostro amable. «El señor Diego tuvo que salir temprano para una junta importante. Sofía todavía no despierta». Elena asintió, colgando su chamarra en el pequeño armario del área de servicio. La casa, aunque hermosa, había perdido cierta calidez desde la muerte de la señora Patricia hacía 1 año. Los pasillos amplios parecían demasiado silenciosos ahora, y las fotografías familiares, que antes irradiaban felicidad, ahora recordaban constantemente la ausencia. Subió las escaleras alfombradas hacia la habitación de Sofía, decorada en tonos rosa y blanco, con estantes llenos de libros y juguetes cuidadosamente organizados. La niña dormía profundamente, su cabello castaño extendido sobre la almohada, respirando con la tranquilidad que solo tienen los niños. «Sofía, mi amor, es hora de levantarse», susurró Elena suavemente, acariciando la frente de la niña. «Vamos, que hoy tienes educación física y no queremos llegar tarde». Los ojos marrones de Sofía se abrieron lentamente, y al ver a Elena, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Elena, soñé que mamá y yo estábamos en el jardín plantando flores». El corazón de Elena se apretó. Sofía aún hablaba de su madre con la naturalidad de una niña que no terminaba de comprender la permanencia de la muerte. «Qué bonito sueño, princesa. Estoy segura de que a tu mamá le encantaría saber que sigues pensando en flores. ¿Qué te parece si después del colegio plantamos algunas en el jardín?» La rutina matutina transcurrió como siempre. Desayuno de huevos rancheros preparados por Carmen, el uniforme escolar perfectamente planchado y el ritual de peinar el cabello de Sofía en 2 coletas altas que la hacían ver aún más pequeña e inocente. «Elena, ¿por qué papá se va tan temprano ahora?», preguntó Sofía mientras Elena le abrochaba los zapatos escolares. «Antes desayunaba conmigo». Elena eligió sus palabras cuidadosamente. Durante los últimos meses, había notado cómo Diego Sandoval parecía evitar los momentos familiares que antes disfrutaba. «Tu papá tiene mucho trabajo importante, mi amor, pero siempre está pensando en ti. ¿Verdad que en las noches sí cena contigo?» «Sí, pero está muy callado. Y a veces lo escucho caminar por la casa, cuando ya debería estar durmiendo». El corazón de Elena se contrajo nuevamente. En sus 2 años trabajando para la familia,
Había sido testigo de la transformación de Diego de un padre presente y amoroso a un hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. La muerte de Patricia había sido devastadora para toda la familia, pero Diego parecía haberse cerrado emocionalmente, funcionando en piloto automático entre el trabajo y las responsabilidades paternas básicas. Los adultos a veces necesitan tiempo para sentirse mejor cuando están tristes, explicó Elena mientras tomaba la mochila escolar de Sofía. Pero eso no significa que te ame menos. El trayecto al colegio se hizo en el auto familiar, un sedán negro que Elena había aprendido a manejar por necesidad. Sofía charlaba animadamente sobre su clase de arte y sus amigas, llenando el silencio con su energía infantil. Al dejarla en la puerta del exclusivo colegio privado, Elena observó cómo la niña se integraba fácilmente con sus compañeros, aparentemente ajena a las complicaciones emocionales que rodeaban su hogar. De regreso a la casa, Elena se dedicó a las tareas que había adoptado gradualmente sin que nadie se lo pidiera. Organizar los documentos que Diego dejaba esparcidos en su estudio, asegurar que las comidas estuvieran listas a tiempo y mantener la casa funcionando con la misma armonía que existía antes del accidente. Alrededor del mediodía, mientras Elena organizaba la biblioteca del estudio, escuchó el sonido familiar del motor del auto de Diego. Era inusual que regresara tan temprano. A través de la ventana, lo vio caminar hacia la entrada con pasos pesados, su traje impecable contrastando con la expresión de cansancio en su rostro. Diego Sandoval era un hombre atractivo de manera discreta, alto, de complexión atlética mantenida por rutinas de ejercicio, más por disciplina que por gusto. Tenía el cabello negro ligeramente canoso en las sienes y ojos oscuros que antes irradiaban confianza, pero ahora parecían constantemente preocupados. «Buenas tardes, señor Diego», lo saludó Elena cuando él entró al estudio. «¿Está todo bien? No esperaba que regresara tan temprano». Diego se detuvo en el umbral, como si recién se diera cuenta de que no estaba solo en la casa. «Elena, sí, cancelé las juntas de la tarde. Necesitaba un respiro». Por primera vez en meses, Diego la miró directamente. Elena notó las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. «¿Puedo prepararte algo? ¿Un café, tal vez?» «Sí, por favor», respondió él aflojándose la corbata. «Y Elena, gracias por todo lo que haces. Sé que tu trabajo oficialmente es cuidar a Sofía, pero has hecho mucho más que eso». Elena sintió un calor extraño en el pecho ante estas palabras. En 2 años, Diego raramente había reconocido verbalmente su trabajo. «Es un placer, señor Diego. Sofía es una niña maravillosa, y esta familia…» Se detuvo, sin saber exactamente cómo terminar la frase. «Esta familia está rota», completó él con una sonrisa triste, «pero gracias a ti al menos funciona». Esa tarde, mientras Elena preparaba el café en la amplia cocina de mármol y azulejos Talavera, sintió una presencia detrás de ella. Diego se había quitado el saco y arremangado las mangas de su camisa blanca, revelando antebrazos bronceados por el sol de Guadalajara. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó señalando uno de los bancos altos de la barra de desayuno. Era extraño verlo en la cocina. Generalmente tomaba sus comidas en el comedor formal o en su estudio. «Por supuesto, es su casa», respondió Elena, sirviendo el café en una taza de porcelana. Sus manos temblaron ligeramente al pasársela, y por un momento sus dedos se rozaron. El contacto fue breve pero eléctrico. «Elena», comenzó Diego mirando fijamente su taza, «¿puedo preguntarte algo personal?». Ella se tensó ligeramente. En 2 años, sus conversaciones habían sido estrictamente profesionales. Horarios de Sofía, actividades escolares, asuntos domésticos. «Claro, señor Diego. ¿Por qué nunca hablas de tu vida personal? En todo este tiempo nunca mencionas novios, salidas. Eres joven, hermosa, inteligente». Hizo una pausa, como sorprendido por sus propias palabras. «Perdón, no debería…». «No, está bien», lo interrumpió Elena, sintiendo sus mejillas arder. Se sirvió una taza de café también, más por tener algo que hacer con las manos que por sed. «La verdad es que no he tenido tiempo para esas cosas». Se sentó en el banco frente a él, manteniendo la distancia apropiada. «Cuando papá perdió el trabajo, me convertí en el sostén principal de mi familia. Mis hermanos menores necesitaban que alguien trabajara y yo era la mayor. Los estudios, las citas, todo eso
Simplemente no cabía en mi realidad. Diego la observó con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. ¿Y ahora? Llevas 2 años aquí, tu salario es bueno. Ahora mis hermanos están más grandes, es cierto. El mayor ya trabaja de medio tiempo mientras estudia. Elena tomó un sorbo de café, usando el tiempo para organizar sus pensamientos. Pero supongo que me acostumbré a vivir para otros. Primero para mi familia, ahora para Sofía. ¿Y para ti? ¿Cuándo vives para ti? La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso jamás. No sé. Supongo que nunca he pensado en eso como una opción. Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros reflejando algo que Elena no podía identificar completamente. Patricia siempre decía que las personas que se sacrifican por otros suelen ser las que más merecen ser cuidadas. El nombre de su esposa creó un momento de silencio incómodo. Elena bajó la mirada. La señora Patricia era una mujer muy sabia. Lo era. Diego suspiró profundamente. Elena, sé que esto puede sonar extraño, pero siento que eres la única persona con la que puedo hablar honestamente. Carmen es maravillosa, pero ha estado con la familia tanto tiempo que me ve como el niño que una vez fui. Los empleados de la empresa me ven como el jefe. Los amigos, bueno, después del accidente, descubrí que muchos no sabían qué decir, así que simplemente dejaron de llamar. Elena levantó la mirada y lo encontró mirándola con una vulnerabilidad que no había visto antes. Puedes hablar conmigo cuando gustes, señor Diego. Por favor, cuando estemos solos, solo Diego. Su voz sonaba cansada pero gentil. Siento que necesito recordar que soy una persona, no solo un título. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero perceptible en la dinámica de la casa. Diego comenzó a llegar más temprano, a veces coincidiendo con la merienda de Sofía. Elena notó cómo su presencia gradualmente se volvía menos tensa, cómo ocasionalmente sonreía genuinamente cuando su hija le contaba sobre su día escolar. «Papá, Elena me va a enseñar a plantar flores en el jardín», anunció Sofía una tarde mientras comía galletas de avena que Carmen había preparado. «Dice que podemos hacer un jardín especial para mamá». Elena vio cómo Diego se tensaba ante la mención de Patricia, pero en lugar de cambiar de tema como solía hacer, asintió lentamente. «Me parece una idea hermosa, princesa. ¿Qué tipo de flores quieren plantar?» «Rosas rojas, como las que le gustaban a mamá», exclamó Sofía con entusiasmo. «Y también margaritas porque Elena dice que son fuertes y siempre vuelven a florecer». Elena sintió la mirada de Diego sobre ella. Había elegido las margaritas precisamente por su simbolismo de renovación y resistencia, esperando que tanto él como Sofía encontraran algo de consuelo en la metáfora. «¿Te ayudo?», preguntó Diego de repente, sorprendiendo tanto a Elena como a Sofía. «Ha pasado mucho tiempo desde que trabajé en el jardín». «Sí», gritó Sofía, corriendo hacia su padre para abrazarlo. «Será como antes, cuando mamá, tú y yo plantábamos juntos». Elena observó la escena con una mezcla de alegría y melancolía. Era evidente que Diego estaba haciendo un esfuerzo consciente por reconectarse con los recuerdos de su esposa en lugar de huir de ellos. Esa tarde, los tres trabajaron en el jardín trasero. Elena había comprado tierra especial y herramientas pequeñas apropiadas para Sofía, quien se dedicó a hacer hoyos con la seriedad de un profesional. Diego se quitó la camisa formal y se puso una playera vieja, transformándose en alguien más accesible, más humano. «Elena, ¿cómo sabes tanto sobre jardinería?», preguntó mientras cavaba un hoyo para una rosa particularmente grande. «Mi abuela tenía un pequeño jardín en el patio de la casa», respondió Elena, sintiendo gotas de sudor formar en su frente bajo el sol vespertino de Guadalajara. «Me enseñó que las plantas son como las personas. Necesitan atención, paciencia y amor para florecer». «Tu abuela suena como una mujer sabia», comentó Diego, y Elena notó que la había llamado por su nombre, no señorita Elena, como solía hacer. Lo era. Decía que cuando plantas algo con amor, estás creando esperanza para el futuro. Diego se detuvo en su trabajo y la miró directamente. «Creo que eso es exactamente lo que esta familia necesita. Esperanza». El momento se vio interrumpido por Sofía, quien había logrado plantar exitosamente su primera margarita y demandaba atención inmediata. Pero Elena guardó esas palabras en su corazón, sintiendo que algo importante había comenzado a cambiar entre ellos.
Mientras regaban las plantas recién plantadas, Diego dijo casualmente: «Elena, me preguntaba si te gustaría cenar con Sofía y conmigo esta noche. Carmen preparó suficiente comida y siento que sería agradable tener compañía». Elena sintió su pulso acelerarse. «No estoy segura de que sea apropiado, señor. Diego, yo soy empleada de la casa. Eres parte de esta familia», respondió él con firmeza. «Sofía te adora y yo aprecio tu compañía más de lo que probablemente debería admitir». Elena miró a Sofía, quien aplaudía emocionada ante la perspectiva de cenar todos juntos. «Si estás seguro de que no hay problema...». «Estoy seguro», confirmó Diego, y por primera vez en mucho tiempo, Elena vio algo parecido a la verdadera felicidad en sus ojos. La cena transcurrió en el comedor principal, un espacio que Elena había limpiado y organizado cientos de veces, pero en el que nunca había comido. La mesa de caoba podía acomodar fácilmente a 12 personas, pero esa noche solo estaban ellos 3, sentados más cerca de lo habitual para crear un ambiente más íntimo. Carmen había preparado mole poblano con pollo, uno de los platillos favoritos de Sofía, y había insistido en usar la vajilla de porcelana fina que generalmente se reservaba para ocasiones especiales. Elena se sintió inicialmente incómoda, usando platos que costaban más que su salario mensual, pero la naturalidad con la que Diego la trataba gradualmente relajó sus nervios. «Elena, cuéntanos más sobre tu familia», pidió Diego, mientras servía vino tinto para él y Elena y agua de Jamaica para Sofía. «Solo sé que tienes hermanos menores, pero nada más». Elena tomó un pequeño sorbo de vino, sintiendo el calor extendiéndose por su pecho. Raramente bebía alcohol, y la combinación del vino con la intimidad del momento la hizo sentir más abierta de lo usual. «Somos 4 hermanos. Yo soy la mayor, luego está Miguel, que tiene 22 y estudia ingeniería mientras trabaja en un taller mecánico. Las gemelas Ana y Lucía tienen 18 y acaban de graduarse de preparatoria». Su voz se suavizó con cariño. «Ana quiere estudiar enfermería y Lucía sueña con ser chef». «¿Y tus padres?», preguntó Diego gentilmente. «Papá trabaja ahora como vigilante nocturno en una fábrica. No es lo que estudió, pero después del despido, bueno, toma lo que puede encontrar. Mamá hace tortillas hechas a mano para vender en el mercado local». Elena hizo una pausa. «No es mucho, pero es honesto». Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Elena, ¿por qué no invitas a tus hermanas a visitarnos? Me gustaría conocerlas». Diego sonrió ante la generosidad natural de su hija. «Es una excelente idea, Sofía. Elena, tu familia es bienvenida aquí cuando gustes». Elena sintió sus ojos humedecerse ligeramente. «Gracias, es muy gentil de su parte, pero no quiero que se sientan incómodas. Están acostumbradas a un estilo de vida muy diferente. El dinero no hace a las personas mejores o peores», respondió Diego con seriedad. «Patricia siempre decía que el carácter se mide por cómo tratas a otros, no por lo que tienes en el banco». La mención de Patricia creó un momento de silencio, pero esta vez no fue incómodo. Elena se dio cuenta de que Diego estaba aprendiendo a honrar la memoria de su esposa, sin permitir que el dolor lo paralizara. «¿Puedo preguntarte algo, Diego?», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma por usar su nombre sin titubear. «Por supuesto. ¿Cómo te conociste con Patricia?». Diego sonrió, una expresión genuina que transformó completamente su rostro. «En la universidad. Ella estudiaba psicología infantil y yo administración de empresas. Nos conocimos en una cafetería cerca del campus. Ella estaba leyendo un libro sobre desarrollo emocional en niños y yo necesitaba esa mesa porque era la única con enchufes para mi laptop». Sofía se acurrucó más cerca de su padre, como si hubiera estado esperando esta historia toda su vida. Le pregunté si podía compartir la mesa y ella me dijo que solo si prometía no hablar, porque necesitaba concentrarse. Diego rió suavemente. Por supuesto, 5 minutos después, yo estaba haciendo preguntas sobre su libro y ella estaba explicándome teorías psicológicas que nunca pensé que me interesarían. ¿Y se enamoraron ahí mismo?, preguntó Sofía con los ojos brillantes. «No tan rápido, princesa. Tu mamá era muy inteligente y no se impresionaba fácilmente. Tuve que invitarla a café muchas veces antes de que aceptara una cita real». Diego miró a Elena. Ella decía que el amor verdadero no llega como un rayo
sino que crece lentamente, como las plantas en un jardín. Elena sintió un nudo en la garganta ante la belleza de esas palabras y la mirada intensa que Diego le dirigió al decirlas. Y después de cenar, Elena ayudó a Sofía con su rutina nocturna: baño, pijama, dientes y el cuento antes de dormir. Era su rutina habitual, pero esa noche se sintió diferente, más familiar, como si fuera realmente parte de la familia y no solo una empleada. «Elena», susurró Sofía, mientras se acurrucaba bajo sus cobijas rosas. «Me gusta cuando papá sonríe. No lo había visto sonreír así desde que mamá se fue al cielo». Elena acarició suavemente el cabello de la niña. «A mí también me gusta verlo feliz, mi amor. ¿Crees que mamá estaría contenta de que papá vuelva a sonreír?». La pregunta fue tan inocente, pero tan profunda, que Elena necesitó un momento para responder. «Estoy segura de que tu mamá quiere que tanto tú como tu papá sean felices. Las personas que nos aman siempre quieren lo mejor para nosotros, incluso cuando no pueden estar con nosotros». Sofía asintió solemnemente. «Elena, te vas a quedar con nosotros para siempre». El corazón de Elena se apretó. «¿Por qué preguntas eso, princesa?». «Porque te quiero mucho y no quiero que te vayas como se fue mamá». Elena se inclinó para besar la frente de Sofía. «No me voy a ir a ningún lado, mi amor. Te lo prometo». Cuando finalmente salió de la habitación de Sofía, Elena encontró a Diego esperándola en el pasillo, recargado contra la pared con una copa de brandy en la mano. «¿Todo bien?», preguntó él en voz baja. «Sí, solo me hizo algunas preguntas sobre el futuro». Diego asintió como si entendiera exactamente de qué tipo de preguntas hablaba. «Elena, ¿te gustaría tomar algo conmigo en la terraza? Sé que oficialmente tu día de trabajo terminó, pero me gustaría», respondió Elena antes de que él pudiera terminar la frase. La terraza del segundo piso ofrecía una vista perfecta del jardín iluminado por luces sutiles y más allá de las luces parpadeantes de Guadalajara extendiéndose hacia el horizonte. Diego le ofreció una copa de vino blanco y se sentaron en los cómodos sillones de mimbre, manteniendo una distancia respetuosa pero conscientes de cada movimiento del otro. «Elena», comenzó Diego después de unos minutos de silencio contemplativo, «quiero agradecerte por lo que dijiste sobre Patricia esta noche, por preguntarme sobre ella, por permitir que hablara de nuestros recuerdos». «No tienes que agradecerme por eso». Sí tengo que hacerlo». Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando las luces del jardín. «Por meses evité hablar de ella porque dolía demasiado, pero esta noche me di cuenta de que evitar los recuerdos no honra su memoria. Hablar de ella, recordar por qué la amé, eso sí la honra». Elena sintió una mezcla de emociones: admiración por la fortaleza de Diego, tristeza por su dolor y algo más que no se atrevía a nombrar. «¿Puedo confesarte algo?», continuó Diego, su voz apenas un susurro. «A veces me siento culpable por empezar a sentirme mejor, como si estar menos triste fuera una traición a su memoria». «Diego, no». Elena se movió instintivamente más cerca, su mano casi tocando la de él. «Patricia te amaba, ¿verdad? Una persona que te ama quiere que encuentres la paz, que encuentres la felicidad nuevamente. Permitirte sanar no es una traición, es honrar el amor que ella tenía por ti». Diego la miró con una intensidad que hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago. «¿Cómo puedes ser tan sabia a los 24 años? El dolor enseña sabiduría», respondió Elena simplemente. «Y aunque mi dolor no es igual al tuyo, he aprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en culpa». En ese momento, Diego extendió su mano y tocó suavemente la de Elena. El contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor por todo su brazo. «Elena», susurró él, «no sé si esto está bien, no sé si es demasiado pronto, pero necesito que sepas que tu presencia en esta casa, en nuestras vidas, has traído luz a un lugar que había estado muy oscuro». Elena sintió su respiración acelerarse, pero no retiró su mano. «Diego, no tienes que decir nada ahora», la interrumpió gentilmente. «Solo necesitaba que lo supieras». Permanecieron así, con las manos entrelazadas bajo las estrellas de Guadalajara, ambos conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos, pero sin prisa por definir qué significaba exactamente.
Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión nueva y no del todo incómoda. Elena se sorprendía a sí misma, esperando con ansias los momentos en que Diego llegaba temprano del trabajo, y él parecía buscar excusas para pasar más tiempo en casa. Sus interacciones mantenían la apariencia de normalidad frente a Sofía y Carmen, pero cuando estaban solos, las miradas se prolongaban más de lo apropiado y las conversaciones adquirían una intimidad que trascendía lo profesional. Una tarde de jueves, mientras Elena organizaba documentos en el estudio de Diego, él llegó inesperadamente temprano y la encontró de pie frente a su escritorio, leyendo una carta que había llegado esa mañana. ¿Algo importante?, preguntó aflojándose la corbata como había adoptado la costumbre de hacer al llegar a casa. Elena se sobresaltó ligeramente. «Oh, perdón, no te escuché llegar. Es una invitación de la escuela de Sofía. Hay una obra de teatro el próximo viernes y los padres están invitados». Diego tomó la carta, pero en lugar de leerla, observó a Elena. «¿Vendrías conmigo?» «¿Perdón?» «A la obra de Sofía. ¿Vendrías conmigo como mi acompañante?» Elena sintió su corazón acelerarse. «Diego, yo soy la niñera. Los otros padres verán a una mujer hermosa e inteligente acompañando a un hombre que se siente afortunado de tenerla a su lado». Diego se acercó un paso más. «Elena, ya no puedo pretender que solo eres la empleada. Para Sofía eres prácticamente una segunda madre. Para mí eres... ¿Qué soy para ti?», susurró Elena, su voz apenas audible. Diego extendió su mano y suavemente acarició su mejilla. «Eres la persona que me recordó que está bien volver a sentir, que está bien volver a vivir». El momento se intensificó cuando Diego se inclinó ligeramente hacia ella, y Elena se dio cuenta de que él estaba a punto de besarla. Su corazón se detuvo, pero antes de que sus labios se tocaran, el sonido de la puerta principal abriéndose los separó bruscamente. «Elena, papá, ya llegué», gritó Sofía desde la entrada. Elena se alejó rápidamente, alisando su blusa con manos temblorosas. Diego pasó una mano por su cabello, claramente afectado por la interrupción. «Será mejor que vaya a recibirla», murmuró Elena, evitando su mirada. «Elena, espera». Diego la detuvo suavemente del brazo. «Lo que estaba pasando aquí no fue un impulso. He estado pensando en ti, en nosotros, durante semanas. Diego, esto es complicado. Trabajo para ti, vivo prácticamente en tu casa, cuido a tu hija». Elena se detuvo, tratando de organizar sus pensamientos. «No sé si esto está bien». «¿Y qué dice tu corazón?», preguntó él directamente. Elena lo miró a los ojos y en ellos vio la misma vulnerabilidad y confusión que ella sentía. «Mi corazón dice muchas cosas que mi cabeza cree que están mal. Tal vez deberíamos escuchar más al corazón y menos a la cabeza». El sábado por la mañana, Elena decidió visitar a su familia, necesitando algo de perspectiva y distancia emocional para procesar lo que estaba sintiendo. La casa de los Morales en la colonia Santa Tere era pequeña pero acogedora, con paredes de concreto pintadas de azul claro y un pequeño patio donde su madre, Rosa, tendía la ropa recién lavada. «Mija, qué sorpresa tan bonita», la saludó su madre, abrazándola fuertemente. «¿Ya desayunaste? Tengo frijoles refritos y tortillas recién hechas». Elena se sintió inmediatamente consolada por la familiaridad de su hogar. Las gemelas, Ana y Lucía, la recibieron con gritos de emoción, bombardeándola con preguntas sobre su trabajo y chismes del barrio. Miguel, su hermano, llegó del taller mecánico con las manos manchadas de grasa, pero sonriendo ampliamente. «Elena, te ves diferente», observó Ana mientras desayunaban en la pequeña mesa de la cocina. «Como más, no sé, más mujer». «¿Qué tonterías dices?», respondió Elena, pero sintió sus mejillas arder. «No, Ana tiene razón», intervino Lucía. «Tienes como un brillo diferente. ¿Hay algún muchacho guapo en esa casa elegante donde trabajas?» «Lucía», la reprendió su madre, «no seas metiche». Pero Elena notó que su madre también la observaba con curiosidad. Rosa Morales había criado 4 hijos prácticamente sola durante los años difíciles y había desarrollado un instinto infalible para detectar cuando algo importante estaba pasando en las vidas de sus hijos. Después del desayuno, mientras Elena ayudaba a su madre a lavar los platos, Rosa le preguntó directamente: «¿Qué está pasando, mija? Te conozco desde que naciste y hay algo diferente en ti».
Elena suspiró, sabiendo que no podía engañar a su madre. «Es complicado, mamá. ¿Es el señor para quien trabajas?» Elena casi dejó caer el plato que estaba secando. «¿Cómo? Elena, llevas 2 años hablando de esa niña como si fuera tu propia hija, y en los últimos meses, cuando mencionas al papá, tu voz cambia». Rosa se secó las manos en su delantal y se volvió hacia su hija. «¿Él siente algo por ti también?» «Creo que sí», admitió Elena en voz baja. «Pero mamá, él es viudo, tiene dinero, educación universitaria. Yo soy solo... Tú eres una mujer trabajadora, honesta, cariñosa e inteligente», la interrumpió Rosa firmemente. «El dinero no define el valor de una persona, Elena. Él te trata con respeto». «Sí, siempre. ¿Te hace sentir especial, valorada?» Elena asintió, recordando las conversaciones íntimas en la terraza, la manera en que Diego la miraba, cómo había comenzado a incluirla en decisiones familiares. «¿Y tú lo amas?» La pregunta directa de su madre la tomó desprevenida. Elena había estado evitando esa palabra, incluso en sus pensamientos más privados, pero al escucharla en voz alta, supo la respuesta inmediatamente. «Sí», susurró. «Creo que sí lo amo». Rosa sonrió y abrazó a su hija. «Entonces, mija, tal vez es hora de que dejes de pensar tanto y permitas que tu corazón tome algunas decisiones». «¿Pero qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? La familia depende de mi salario». «Elena», la voz de Rosa se volvió más seria. «Tu padre y yo no te criamos para que sacrificaras tu felicidad por nosotros. Tus hermanos ya están grandes. Yo estoy trabajando más horas en el mercado. Tu papá tiene su trabajo. No somos ricos, pero tampoco nos vamos a morir de hambre si tú sigues tu corazón». «¿De verdad? De verdad». Y además, Rosa sonrió con picardía. «Si ese hombre tiene 2 dedos de frente, se dará cuenta de que encontrar a una mujer como tú es un regalo que no se desperdicia». Elena se sintió más ligera después de la conversación con su madre. Al regresar a la casa de los Sandoval esa tarde, encontró a Diego en el jardín, regando las plantas que habían sembrado juntos. Sofía jugaba con su muñeca favorita bajo la sombra de un árbol de jacaranda. «¿Cómo estuvo tu visita?», preguntó Diego cuando la vio acercarse. «Reveladora», respondió Elena honestamente. Diego dejó la manguera y se acercó a ella. «Buenas revelaciones, espero». Elena lo miró directamente a los ojos, sintiendo una nueva determinación. «Diego, sobre lo que pasó en tu estudio ayer...» «Elena, si te sentiste presionada o incómoda...» «No me sentí presionada», lo interrumpió. «Me sentí asustada, pero no de ti sino de lo que estoy sintiendo». «¿Y qué estás sintiendo?», preguntó él suavemente. Elena tomó una respiración profunda. «Estoy sintiendo que tal vez es hora de dejar de tener tanto miedo a ser feliz». La sonrisa que se extendió por el rostro de Diego fue como el amanecer después de una larga noche. La obra de teatro de la escuela de Sofía fue el viernes siguiente, como había planeado el destino. Elena se había arreglado con especial cuidado, usando un vestido azul marino que había comprado meses atrás, pero nunca había tenido ocasión de estrenar. Era sencillo pero elegante, y cuando Diego la vio bajar las escaleras, su expresión le confirmó que había elegido bien. «Estás hermosa», le dijo simplemente ofreciéndole su brazo. «Gracias», respondió Elena sintiendo mariposas en el estómago. «¿Estás seguro de esto? Los otros padres van a hablar...». «Que hablen», respondió Diego con una sonrisa. «Estoy orgulloso de ir contigo». El auditorio de la escuela privada era elegante, lleno de padres bien vestidos que claramente pertenecían a la alta sociedad de Guadalajara. Elena se sintió inicialmente intimidada, pero la mano de Diego en la parte baja de su espalda le dio confianza. Él la presentaba naturalmente. «Te presento a Elena, es parte de nuestra familia». Sofía brilló en el escenario interpretando a una mariposa en una obra sobre la metamorfosis. Elena se emocionó tanto viendo a la niña, que había ayudado a criar destacar con tanta gracia, que no se dio cuenta de que Diego la observaba más a ella que a la actuación. «La amas como si fuera tu propia hija», susurró él durante uno de los intermedios. «Es que siento como si lo fuera», admitió Elena. «Sé que suena extraño, pero no suena extraño para nada. Patricia solía decir que el amor no conoce límites biológicos». Después de la obra, fueron a cenar a un restaurante elegante del centro histórico de Guadalajara. Sofía,
emocionada por su exitosa actuación, charlaba sin parar sobre el teatro, sus compañeros y sus planes futuros como actriz famosa. «Podemos caminar un poco», sugirió Diego después de cenar. «La noche está perfecta». Caminaron por las calles empedradas del centro, Sofía saltando entre ellos tomada de las manos de ambos, creando la imagen perfecta de una familia. Elena se permitió imaginar por primera vez que esto podría ser real, permanente. Cuando llegaron de regreso a casa, Sofía estaba exhausta. Elena la ayudó con su rutina nocturna mientras Diego esperaba en la sala. Cuando finalmente bajó, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín iluminado. «Ha sido una noche perfecta», dijo él sin voltear. «Sí, lo ha sido». Elena se acercó hasta quedar a su lado. Sofía estaba radiante. No solo Sofía. Diego se volvió hacia ella, sus ojos reflejando la luz suave de la lámpara. «Elena, no puedo seguir pretendiendo que lo que siento por ti es solo gratitud o amistad. Diego, por favor, déjame terminar». Él tomó sus manos entre las suyas. «Sé que esto es complicado. Sé que hay diferencias entre nosotros que el mundo considerará importantes, pero también sé que cuando estoy contigo, siento paz, siento esperanza, siento que está bien volver a amar». Elena sintió lágrimas formarse en sus ojos. «¿Estás seguro de que no es solo soledad? ¿Que no estás confundiendo gratitud con amor?» «Elena». Diego liberó una de sus manos para acariciar suavemente su mejilla. «He estado solo durante un año entero. He tenido tiempo de sobra para distinguir entre soledad y amor verdadero. Lo que siento por ti es real, es profundo y crece cada día». «Yo también te amo», susurró Elena, las palabras saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerlas. La sonrisa de Diego fue radiante. Lentamente dio un paso más cerca, sus ojos pidiendo permiso. Elena asintió casi imperceptiblemente. Y finalmente, después de semanas de tensión y deseo contenido, sus labios se encontraron. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran temerosos de romper algo sagrado, pero gradualmente se profundizó, cargado de todas las emociones que habían estado guardando. Elena sintió como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo este momento, este hombre, este amor que había crecido tan naturalmente entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. «Elena», murmuró Diego contra su frente, «¿te quedarías conmigo esta noche?» Elena sintió su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que Diego podía escucharlo. Sus mejillas se encendieron mientras procesaba la invitación, entendiendo perfectamente lo que él estaba pidiendo. «Diego, yo nunca he...» comenzó, su voz temblando ligeramente. «Lo sé», respondió él suavemente, acariciando su rostro con ternura infinita. «Si no estás lista, si no es lo que quieres, no pasa nada. Puedo esperar todo el tiempo que necesites». Elena lo miró a los ojos, viendo en ellos no solo deseo, sino amor, respeto y una paciencia que la tranquilizó. Pensó en las palabras de su madre. «Tal vez es hora de que dejes de pensar tanto y permitas que tu corazón tome algunas decisiones». «Sí», susurró. «Sí quiero quedarme contigo». Diego sonrió con una mezcla de alegría y reverencia. «¿Estás segura?» En lugar de responder con palabras, Elena se puso de puntitas y lo besó nuevamente, poniendo en ese beso toda la certeza y el amor que sentía. Esa noche, en la intimidad de la habitación principal que Diego había compartido una vez con Patricia, Elena experimentó por primera vez la plenitud del amor físico. Diego fue increíblemente gentil y paciente, guiándola con caricias suaves y palabras de amor susurradas en su oído. Para Elena fue una revelación no solo física sino emocional, entender que su cuerpo podía ser fuente de tanto placer y conexión. «Te amo», le dijo Diego mientras la tenía entre sus brazos después, sus dedos trazando patrones suaves en su piel. «Yo también te amo», respondió Elena, acurrucándose más cerca de él, sintiéndose completa de una manera que nunca había imaginado posible. 6 meses después, la vida había tomado un ritmo diferente en la casa de los Sandoval. Elena ya no dormía en la habitación de servicio. Había movido gradualmente sus pertenencias a la habitación principal. Oficialmente seguía siendo la niñera de Sofía,
pero en la práctica se había convertido en la señora de la casa. Sofía había aceptado la relación entre su padre y Elena con la naturalidad de una niña que solo quería ver felices a las personas que amaba. ¿Esto significa que Elena va a ser mi mamá ahora?, había preguntado una mañana durante el desayuno. Elena siempre será especial para ti, había respondido Diego cuidadosamente. Y si ella quiere y tú quieres, tal vez algún día podamos ser una familia oficial. Las familias de ambos habían recibido la noticia de maneras diferentes. Los hermanos de Elena estaban emocionados por su felicidad, aunque inicialmente preocupados por las diferencias sociales. La familia extendida de Diego había mostrado reacciones mixtas, algunos apoyando su derecho a rehacer su vida, otros cuestionando la velocidad de la relación. No les importa la velocidad, había comentado Elena una noche después de una cena particularmente tensa con los cuñados de Diego. Les importa mi origen. Su opinión no define nuestro amor, había respondido Diego, tomándola entre sus brazos. Tú y yo sabemos lo que tenemos, y eso es lo único que importa. Una tarde de primavera, mientras Elena ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas en el jardín, Diego llegó del trabajo con una expresión misteriosa. «Elena, ¿podrías venir un momento?», pidió. Cuando Elena se acercó, Diego se arrodilló en el césped, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su saco. «Elena Morales», comenzó, su voz cargada de emoción, «hace un año mi vida estaba llena de oscuridad. Tú trajiste luz, amor, esperanza. Me enseñaste que el corazón puede amar más de una vez, que la felicidad no es traición al pasado, sino una promesa al futuro». Elena se llevó las manos a la boca, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «¿Te casarías conmigo? ¿Serías oficialmente la madre de Sofía y mi esposa?». «Sí», gritó Sofía desde la mesa del jardín antes de que Elena pudiera responder. «Di que sí, Elena». Elena rió entre lágrimas, mirando al hombre que la había enseñado a amar y a la niña que había llenado su corazón maternal. «Sí, Diego. Sí, quiero casarme contigo». Mientras Diego deslizaba el anillo en su dedo y Sofía corría hacia ellos para unirse al abrazo, Elena sintió que su vida finalmente había encontrado su lugar. Ya no era solo la niñera que nunca había tenido su primera vez. Era una mujer amada, una futura esposa, una madre elegida por el corazón. El jardín que habían plantado juntos florecía a su alrededor, las margaritas y rosas creciendo fuertes y hermosas, símbolo perfecto de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, transformando vidas y creando nuevas familias basadas no en la sangre, sino en la elección consciente de amarse cada día.